tardes a todas y a todos y muchas gracias, Cristina, por la presentación. Y bueno, en esta primera sesión de este segundo día del encuentro provincial vamos a abordar la actuación educativa de éxito del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Entonces, bueno, durante la sesión, ¿no?, que tendrá la duración de una hora, voy a abordar específicamente tres puntos relacionados con esta actuación educativa de éxito. En primer lugar, situaré la línea de investigación de socialización preventiva de la violencia de género, que sería un poco el marco teórico y el fundamento un poco conceptual que da sentido pues, a toda esta actuación educativa de éxito. En segundo lugar, presentaré un poco la evolución de los modelos de prevención de conflictos hasta presentar la contribución o lo que supone, ¿no?, el modelo dialógico respecto a otros modelos previos en el abordaje de los problemas de convivencia y los conflictos. Y por último, abordaré de manera somera los 7 pasos que configuran el proceso de construcción, de creación de la norma, que sería como la principal acción, el punto de partida, ¿no?, en aquellos centros educativos que deciden impulsar la actuación educativa de éxito de modelo dialógico de prevención de conflictos. Sé que luego en la segunda parte del día habrá ocasión de poner sentido desde experiencias prácticas a lo que ahora situaré. Y bueno, para empezar, como decía, situaré la línea de socialización preventiva de la violencia de género, ¿no? Entonces, cuando abordamos los problemas de convivencia en los centros educativos, una de las principales preocupaciones que nos aguarda, ¿no?, en la labor en los centros, desde el análisis que realizamos en comunidades de aprendizaje o desde el punto de vista del proyecto, observamos que lo que realmente nos encontramos, aquellas situaciones que emergen de conflicto en los centros educativos, desde nuestro análisis, son únicamente la punta del iceberg, ¿no? Ese iceberg gigante, y lo vemos la punta, ¿no?, los conflictos, las situaciones que emergen en un momento determinado y que se tornan problemáticas, ¿no? Entonces, el análisis, el punto de partida para nuestro análisis es ver, ¿pero qué hay? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que hay, todo ese contexto que hay que conduce a que emerjan estos conflictos en los centros educativos, ¿no? Entonces, cuando hacemos este análisis de ver qué encontramos en la base de este iceberg, nos encontramos situaciones como los titulares que aquí sintetizo, ¿no?, distintos titulares que no nos son lejanos y que de alguna manera dan cuenta de situaciones que vivimos en nuestro contexto, ¿no?, y que generan una importante preocupación no solo a la comunidad educativa, sino también a la ciudadanía, ¿no? Situaciones de parejas jóvenes, situaciones de violencia, menores que reciben, ¿no?, este tipo de circunstancias, también situaciones de pareja, ¿no?, relacionadas con relaciones afectivo-sexuales, y observamos, ¿no?, desde la investigación lo que se nos aporta es que gran parte de los conflictos, la mayor parte de estos conflictos que emergen en los centros educativos tienen como origen la socialización afectivo-sexual que todos y cada uno de alguna manera llevamos y hemos ido de alguna manera desarrollando, ¿no? Entonces, si bien a veces el conflicto concreto quizá no va por ahí, cuando se profundiza, cuando realmente avanzamos y profundizamos en el análisis, nos encontramos que esta socialización está en la raíz de gran parte de esos conflictos, ¿no?, que emergen en la realidad de los centros. En este sentido, como decía, esta actuación educativa de éxito se basa en esta línea de socialización preventiva de la violencia de género. Esta línea de investigación tuvo un autor pionero que la inició, el profesor Jesús Gómez, de la Universidad de Barcelona, ya fallecido, que tuvo una obra paradigmática que fue un poco la que sentó las bases de toda esta línea de investigación, que ha seguido continuando en paralelo también a los esfuerzos de los centros educativos, ¿no?, por avanzar en la gestión de estas realidades, ¿no? Y la línea de socialización preventiva de la violencia de género se centra precisamente en analizar las interacciones sociales. Cuando hablamos en el marco del proyecto Comunidades de Aprendizaje, sabemos que las interacciones, esa
en la sociedad en la que vivimos constituyen la clave para el aprendizaje, constituyen la clave, ¿no?, de las relaciones que se generan, ¿no? Entonces, en ese sentido, la socialización preventiva en concreto se centra en estudiar aquellas interacciones sociales, ¿no?, que provienen no solo del grupo de iguales y demás, sino de toda una serie de agentes, ¿no?, como la familia, la escuela, etcétera, y analiza precisamente ver cómo aquellas interacciones de alguna manera están conduciendo a una socialización y a un aprendizaje de modelos de relación afectiva, modelos amorosos en los cuales se pone en relación o se vincula lo que es la atracción y la violencia, ¿no? De qué manera aquellas interacciones que viven los niños y las niñas en los centros educativos o que viven y experimentan los adolescentes en su realidad cotidiana en el centro, de qué manera esas contribuyen a generar dinámicas que puedan conducir a la violencia de género, que puedan generar una conexión importante entre lo que es el atractivo y la violencia, ¿no? En concreto, como decía, esta investigación, Amor en la sociedad del riesgo, un libro del año 2004, recientemente ha sido también traducido al inglés con el título Radical Love, la revolución para el siglo XXI, que es un título como muy ilusionante, ¿no?, que da cuenta de esa revolución que tenemos en los centros de transformar realmente estos conflictos. Bien, ¿qué nos dice o qué vemos, ¿no?, en esta línea de socialización preventiva? Vemos que aquella socialización que de alguna manera conduce a esa vinculación entre atractivo y violencia se genera ya desde los primeros años, se genera ya desde la infancia, ¿no?, con los mensajes que recibe el alumnado y también con algunas de las dinámicas que se generan en las cuales se va de alguna manera potenciando el atractivo o la popularidad, etcétera, de formas de actuar, de comportamientos, etcétera, que están conectados pues con dinámicas más vinculadas hacia la violencia. Entonces vemos también a autores importantes, ¿no?, en la pedagogía, como Henry Giroux, hablaban del robo de la inocencia, ¿no?, en su obra, como ya desde la infancia determinadas dinámicas conducen pues a la sexualización de la infancia o otra serie de cuestiones y a generar ya pues dinámicas que poco a poco van conduciendo a las situaciones que observamos en los centros, ¿no? De alguna manera, como comentaba, observamos que desde los medios de comunicación, desde las interacciones, etcétera, se observa cómo esas actitudes más vinculadas al abuso, más vinculadas a actitudes más violentas, que no coinciden con los valores que decimos defender o con lo que en teoría decimos que es bueno, que es positivo, se las relaciona con la atracción, ¿no? Y esto se concreta en dinámicas cotidianas como el hecho de la popularidad que despiertan aquellos que se conocen, ¿no?, como, entre comillas, los chicos malos, ¿no?, aquellas personas que gozan de más popularidad, que gozan de más protagonismo de alguna manera, pero que no necesariamente coinciden con las personas más igualitarias, las personas que tienen unos valores pues más deseables, dicho de alguna manera, ¿no? Esto lo observamos también desde la investigación, como en ocasiones desde el lenguaje, desde la manera en la que se relacionan los adolescentes o la socialización que reciben, se hace una dicotomía entre aquellas personas, o en el caso de las relaciones afectivo-sexuales, aquellas personas que pueden ser nuestros amigos, hacia los que tenemos buenos sentimientos, hacia los que tenemos una relación, digamos, positiva, y establecemos una dicotomía entre luego las personas que nos gustan o las que deseamos o con las que nos gustaría de alguna manera tener relaciones, ¿no? Este tipo de investigación, de socialización preventiva, profundizando en esta línea y las implicaciones que tiene esta socialización que recibe los y las niñas y adolescentes, ha sido publicada en revistas de primer nivel mundial. En este caso aparece en la diapositiva Violencia contra las mujeres, esta revista de una de las principales revistas del mundo en precisamente investigación sobre violencia de género, ¿no? Y plantea cómo se van generando estos procesos de socialización entre los adolescentes y de qué manera podemos abordar esa prevención, ¿no? Este sería un pequeño fragmento de una entrevista, ¿no?, en la cual se pone un poco de manifiesto, una entrevista con adolescentes, esa dinámica que hablamos, ¿no?, de cómo se
se conecta el atractivo con dinámicas o con actitudes más propias de relaciones violentas, ¿no? Me gusta uno, salgo con él, es un cabrón, tiene mucha labia y no piensas en dejarlo, no, pero ¿y qué te gusta de él? Su personalidad, fíjate, ¿no? Dice, incluso a pesar de que identifica que no es una persona que tenga los valores o la persona que mejor la puede tratar, algo hay que le atrae, ¿no? Y eso de alguna manera se va manifestando en las relaciones que tenemos, ¿no? Vemos también, si analizamos, ¿no?, el tipo de revistas, el tipo de cuestiones que están, digamos, manejando nuestros jóvenes y adolescentes, se promueve ese mensaje, de manera más o menos soterrada se promueve ese mensaje de atracción por la violencia, ¿no? Se asocian aquellos personajes más violentos, aquellos personajes que tienen actitudes pues, de dominación con un mayor atractivo, ¿no? Y de alguna manera este es un mensaje que cala y que es recibido por los y las adolescentes, ¿no? Incluso titulares como estos psicópatas por cuál te dejarías asesinar, ¿no? Bien, ¿qué pasa? ¿Y qué identificamos? ¿No? Identificamos entonces desde esta línea de socialización preventiva, que es, como digo, la que da alcance a toda esta actuación de modelo dialógico de prevención de conflictos y nos ayuda a comprender un poco la dinámica que se genera, pues esa separación entre las personas que gustan, aquellas personas que más triunfan o que resultan más atractivas o más populares en los centros educativos, y aquellas personas que convienen, que son las deseables, que son las que nos pueden reportar, digamos, más estabilidad, pero en cualquier caso hay esa ruptura entre lo que es el atractivo y los deseos y lo que es lo conveniente y la estabilidad, ¿no? Se pone de manifiesto, esta es una imagen, ¿no?, de la película El perfume, que quizá algunos y algunas de los que estáis aquí hayan visto, ¿no? Se pone un enorme atractivo en un personaje que en definitiva es un asesino de mujeres, ¿no?, confeso, pero se le dota de gran atractivo. Bien, entonces, como decíamos, en nuestro análisis de las interacciones, de la socialización, esta es una cita que en ocasiones empleamos, ¿no?, porque relata muy bien o retrata esa idea de esa ruptura entre lo que es conveniente y lo que realmente es deseable, ¿no? Y es una cita extraída de una revista que hace unos años tenía gran predicamento entre las jóvenes y las adolescentes, la revista Ragazza, que plantea, ¿no?, claramente la cita de una adolescente y dice: mis padres me dicen que me case con un chico bueno y yo les hago mucho caso, hasta entonces me dedico a divertirme con chicos malos, ¿no? Y claramente pone de manifiesto de alguna manera por dónde van los deseos y por dónde va lo que realmente en teoría es lo que nos conviene y lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Bien, de alguna manera, pues esta dinámica, como digo, pues sigue en gran emergencia, ¿no? Y se pone de manifiesto en infinidad de reclamos, infinidad de producciones culturales y producciones sociales en las cuales de alguna manera socializamos o se socializan nuestros jóvenes y adolescentes, ¿no? Si bien la adolescencia es una etapa clave, sabemos y la investigación nos dice que a este nivel las primeras interacciones y las primeras relaciones tienen una incidencia muy importante desde los primeros años. Por eso parece que desde nuestro trabajo, ¿no?, en los centros educativos o nuestro trabajo educativo parece importantísimo, ¿no?, proporcionar alternativas para prevenir o para al menos combatir y transformar este tipo de dinámicas desde los primeros años, desde el trabajo que realizamos en los centros educativos. Bien, muy brevemente he podido situar, ¿no?, la línea de socialización preventiva que de alguna manera responde a esa idea principal, ¿no?, a esa idea entre atracción y relación entre atracción y violencia, y cómo eso de alguna manera luego condiciona y puede conducir pues al establecimiento de relaciones basadas en la violencia de este tipo, ¿no? Y vemos que son precisamente esas dinámicas de socialización afectivo-sexual la que desde la investigación son señaladas como la principal causa o la base de gran parte de los conflictos que se ponen de manifiesto en los centros educativos. Bien, lo que realmente nos interesa, lo que realmente nos ocupa hoy aquí, ¿no?, que es ver de qué manera, como profesionales o como comunidad educativa, de qué manera podemos hacer frente o poner de alguna manera respuesta a este tipo de dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con la convivencia en nuestros centros educativos.
Bien, en ese sentido voy a abordar ligeramente una evolución o un avance entre distintos modelos de resolución de conflictos, apuntando a las principales características del modelo dialógico de resolución de conflictos, ¿no? Como un paso adelante desde el punto de vista de los modelos de gestión de la convivencia. Bien, si atendemos a una caracterización, ¿no?, de aquellos modelos que han sido empleados, ¿no?, para la gestión de la convivencia, ¿no?, de esta preocupación tan importante en los centros educativos, podríamos destacar en líneas generales principalmente tres modelos. En primer lugar hablaríamos del modelo disciplinar, luego hablaríamos del modelo mediador y finalmente nos centraríamos, y será del cual abordaré en la última parte de la sesión, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. ¿Y cuáles son las diferencias o cuáles son las principales características que han de alguna manera caracterizado a estos modelos? Bien, si hablamos del modelo disciplinar, nos referimos pues en líneas generales al modelo que en un modelo educativo más tradicional ha predominado, ¿no?, a la hora de gestionar o dar respuesta a los problemas de convivencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían un poco las características de este modelo disciplinar, ¿no? ¿En quién recae, cuando hablamos de este modelo, las decisiones, ¿no?, que conducen pues a una mejor gestión o a una gestión de las cuestiones de convivencia, ¿no? Se trataría de la autoridad, ¿no? Sería el clásico modelo pues bastante basado de alguna manera en la punición o en la imposición de medidas disciplinarias, ¿no?, para gestionar pues los posibles conflictos que emergen en los centros. Sería pues un modelo más tradicional que conocemos, ¿no? Ahí esa responsabilidad o esas decisiones recaen pues en esa autoridad jerárquica que ejecuta o que decide qué medidas poner en marcha para resolver los conflictos, ¿no? Hablaríamos ya de resolverlos una vez ya se han producido. Entonces, ¿cuál sería la principal herramienta? ¿Cuál sería un poco la estrategia con la que contamos a la hora de alguna manera implementar esos modelos de gestión de la convivencia en los centros? Principalmente hablamos de normas que vienen establecidas de manera vertical, ¿no? Hablando de una autoridad jerárquica que decide, hablamos de normas que se deciden de alguna manera de arriba abajo unilateralmente, ¿no?, y que han de ser de alguna forma ejecutadas en el centro educativo. No hay, por tanto, mucha posibilidad para que otros agentes entren a participar o entren a formar parte de ese diálogo en base a qué tipo de normas queremos, ¿no?, para nuestro centro. Y estas medidas, pues habitualmente en este modelo disciplinar, que creo que todas y todas lo tenemos en nuestro imaginario, ¿no?, porque ha predominado pues en los centros educativos, estarían medidas tales como las sanciones, la expulsión o la transferencia a otros programas, ¿no? De alguna manera, transferencia a esos programas más específicos para un determinado tipo de alumnado que puede ser más disruptivo, que tiene otra serie de conductas, etcétera, ¿no? En definitiva, sería un modelo que viene impuesto más verticalmente y que da poco margen, ¿no?, en puro, digamos, para la participación y para el diálogo por parte de otros agentes. Bien, después del modelo disciplinar, en segundo lugar, destacaré el modelo mediador, que posiblemente pues todos y todas conozcamos y de alguna manera pues ha tenido también cierto impacto, ¿no?, en nuestros contextos, ¿no?, y que supone de alguna manera un paso adelante respecto a ese modelo disciplinar, ¿no? En primer lugar, porque aparece, pues emerge esta figura del mediador o de la mediadora, ¿no?, como persona pues de alguna manera experta o persona capacitada para gestionar, entrar a de alguna manera arbitrar ese conflicto, ¿no? Sería ya no las normas o la gestión de la convivencia o los posibles conflictos, algo que viene únicamente desde la autoridad, desde arriba, sino que emerge esa figura con capacidad pues para, de alguna manera, pues lo que dice la palabra, ¿no?, para mediar, para arbitrar de alguna manera entre las partes que entran allí en el conflicto, ¿no? De alguna manera eso incorpora en cierta medida la idea de un posible diálogo en la aplicación de las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sería únicamente algo que viene desde arriba, sino que el mediador emerge como alguien que puede poner en diálogo a las dos partes, ¿no? Permite que de alguna manera se pueda producir esa posibilidad de dialogar a ese nivel, ¿no? Y de alguna manera se trata con el modelo mediador pues de superar un poco
pues un poco la idea de culpabilidad de alguien ¿no? que incumple la norma, sino generar un entorno de apoyo entre iguales en el cual, bueno, con el diálogo parece que podemos resolver y parece que se puede avanzar, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones esa figura mediadora era precisamente un igual, en ocasiones ha sido un alumno o otro alumno de cursos superiores, ¿no? En los centros educativos, el cual está un poco formado, entre comillas, para ejercer ese papel de mediador, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué vemos o qué limitaciones se han identificado respecto a este modelo mediador? Bien, en primer lugar, la idea de que sigue siendo una figura experta, ¿no? La que necesitamos para poder gestionar el conflicto, ¿no? Parece que la posibilidad de resolver o no el conflicto depende del hecho de que haya alguien que medie, ¿no? Esta figura mediadora. Por tanto, no sigue sin haber realmente un diálogo entre todos los agentes que constituyen pues, la comunidad educativa, ¿no? Y que tienen algo, pues, aportaciones muy relevantes que hacer en este sentido, ¿no? Y luego, por otra parte, la mediación en ocasiones pues, ha implicado pues, que haya una cierta equidistancia, ¿no? Que el hecho de que haya mediación necesariamente conducía pues, a un acuerdo entre las partes y en ocasiones eso ha implicado pues, no reconocer la necesidad de ponerse del lado de la víctima, ¿no? En ocasiones pues, la solución quizá no es solamente dialogar, sino posicionarse y reconocer que hemos de estar del lado de la víctima, ¿no? De aquella persona que de alguna manera pues, ha sido la que ha sido objeto pues, de algún tipo de situación en este tipo. De alguna manera la mediación en ocasiones se hacía un diálogo al respecto y la situación no acababa de resolverse, se quedaba allí sobre el papel de alguna forma y quizá luego las situaciones o lo que había conducido, lo que hay en la base, ¿no? Que decíamos que había conducido a la emergencia de ese conflicto, pues seguía de alguna forma operando. Bien, ¿qué nos dice o en qué consiste o qué diferencia supone, ¿no? En este sentido el modelo dialógico, ¿no? En primer lugar, la idea fundamental o la idea clave es el papel que tiene la comunidad, el papel que tienen todas las personas de la comunidad, ¿no? Todos los agentes que están implicados en el centro educativo, y máxime en un contexto, ¿no? Como la transformación en comunidades de aprendizaje, ¿no? En el que sabemos que todos los agentes desempeñan un rol imprescindible, pues el modelo dialógico incorpora a todas estas personas a la gestión y digamos, participan en esta dinámica o estas iniciativas dirigidas pues, a prevenir y a resolver los conflictos, ¿no? Otra de las características principales, ¿no? También muy en consonancia con todas las, digamos, las características del propio aprendizaje dialógico, ¿no? y un poco las ideas que están en la base de las actuaciones educativas de éxito, es la idea de incorporar ese diálogo o incorporar esa participación y diálogo de toda la comunidad en todo el proceso normativo, ¿no? Aquí aludimos a la ética procedimental, ¿no? Destacada por algunos autores como Elster, ¿no? La necesidad de que realmente ese diálogo se produzca en todas las fases del proceso normativo, ¿no? Que realmente podamos dialogar y llegar a acuerdos también respecto a cuáles son las normas, ¿no? Que queremos para nuestro centro educativo, de qué manera todos y todas somos partícipes y responsables también de tener entornos, la comunidad educativa pues, libres de violencia, ¿no? En el que todo el mundo está movilizado para la prevención y para la resolución de los conflictos, ¿no? También otra de las características de este modelo dialógico sería la idea de combinar la participación junto al aprendizaje, ¿no? El hecho de contar, por ejemplo, en una escuela que se realiza actuaciones educativas de éxito, que cuenta con voluntariado, con personas que participan, el hecho de tener más personas en la vida del centro, implicada también en las tareas de aprendizaje, eso da más herramientas, ¿no? Y genera más posibilidades para que esas personas también se conviertan en personas muy activas, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención de conflictos en el centro. Quizá surge una situación en un centro educativo, en una niña, en un niño, en un adolescente, y quizá es más fácil que una voluntaria que está en el aula interactuando y participando se dé cuenta de que alguna situación pasa, ¿no? Y son más agentes los que están de alguna manera velando por ese contexto educativo pues, libre de violencia.
Bien, esta sería pues un poco la evolución de los modelos y esos pasos adelante o ese avance que supone el modelo dialógico, principalmente con esa idea clave de implicar a toda la comunidad y transmitir la idea de que el hecho de generar contextos educativos seguros para el aprendizaje y para la convivencia de todo el alumnado depende de todos. Todos somos corresponsables de esta tarea, ¿no? Y de esa manera pues el modelo dialógico pone en marcha medidas o genera las condiciones para que esto sea posible, ¿no? Para que realmente esto se concrete desde la práctica. De alguna manera, el trabajo que realizamos, ¿no? y lo que se apunta desde el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos va muy en consonancia con lo que se plantea desde la comunidad científica internacional y con las principales aportaciones desde este punto de vista en la comunidad científica internacional. Por ejemplo, la conocida, ¿no?, guía de Yale, que conocemos en nuestro contexto, ¿no? Es una guía muy emblemática y realizada por el Centro de Estudios sobre Infancia de la Universidad de Yale. En concreto, bueno, es una obra pues muy extensa, ¿no?, pero en concreto el capítulo 23, ¿no?, que habla de los niños y la violencia y dedica pues tiempo precisamente a analizar estas dinámicas, ¿no?, que hay en la base de los conflictos en los centros educativos. Se plantea con claridad como la violencia no es un problema que solamente atañe a las familias y es un problema que solamente atañe a los centros, es un problema en el que se debe implicar toda la comunidad. Toda la comunidad debemos estar implicados para realmente dar respuesta a estas circunstancias, ¿no?, que se manifiestan en los centros educativos, ¿no? Otra serie de iniciativas, otra serie de proyectos, en este caso Bullying No Way, ¿no?, un proyecto también con mucha trayectoria en Australia, pues parte también y comparte esta orientación, esta idea de que crear una comunidad escolar segura de alguna manera llama a la participación y a la implicación de todas las personas, ¿no?, en la cual todos y todas estemos movilizados para garantizar que conductas violentas o conductas de alguna manera que conviertan a alguien que forma parte de la comunidad educativa en víctima, pues que no son admisibles, ¿no?, y que de alguna manera la comunidad está movilizada en ese sentido, ¿no? En otros países, ¿no?, con los que se cuenta también con gran trayectoria en estos temas, no solamente en los centros educativos, ¿no? Sabemos que la violencia no entiende de contextos, ni entiende de edades ni de grupos, ¿no?, sino que se puede manifestar pues en todos ellos, ¿no?, y también en la educación superior, también en las universidades, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el contexto norteamericano, incluso el propio Obama se ha posicionado y ha participado, ¿no?, como presidente en presionar para garantizar que en los campus universitarios de Estados Unidos no se produzcan pues situaciones de violencia, o al menos haya un posicionamiento clave de la comunidad a la hora de actuar y no mantener, digamos, una pasividad que permite, digamos, la perpetuación de estas dinámicas. Bien, como decía, ¿no?, una vez presentado esta evolución de los modelos, entendemos el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos como la orientación, ¿no?, que se sigue en este sentido en comunidades de aprendizaje, ¿no?, esta es una actuación educativa de éxito, desarrollada y en consonancia con las líneas de investigación del CREA, ¿no?, y se define o puede definirse como un modelo de convivencia que, como decía, implica la participación de toda la comunidad. Implica la participación de todas las personas de alguna manera que ya están presentes en la comunidad educativa y que conduce o se concreta a partir de nuevas formas de organización escolar, nuevas formas de organizarse como centro educativo, ¿no? De alguna manera, a grandes rasgos, ¿no?, como definen allí Oliver y Valls, ¿no?, en sus obras, plantean la idea de desarrollar entre la comunidad educativa una conciencia común de unas normas y valores compartidos por toda la comunidad y que de alguna manera conducen a la prevención de la violencia de género, ¿no?, y de alguna manera conducen también a la promoción o a generar un espacio para que proliferen comportamientos más igualitarios y más respetuosos entre todas las personas, ¿no? Esto de alguna manera, que esto sea posible, poner en marcha este tipo de dinámicas en los centros educativos, requiere también hacer ese análisis previo, ¿no?, que situaba respecto a la socialización preventiva y entender todas las dinámicas que hay por debajo de los posibles conflictos que se generan en los centros, ¿no?, y toda esta importancia de la socialización y cómo, precisamente por ser cuestiones basadas en la socialización y sociales, también pueden transformar
transformarse, ¿no? Y ahí está un poco nuestro papel y el trabajo que debemos realizar. Bien, 4 claves o 4 ideas que quisiera destacar, ¿no? que desde la investigación que realizamos dicen o constituyen un aporte, ¿no? desde el punto de vista de la implementación del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos en los centros educativos. Bien, en primer lugar, en el contexto, ¿no? y dentro del paraguas de la transformación de centros educativos en comunidades de aprendizaje o el trabajo en actuaciones educativas de éxito, observamos que precisamente esta introducción de actuaciones educativas de éxito en los centros educativos, algunas de ellas tales como grupos interactivos, tertulias dialógicas, ¿no? y otras actuaciones que conocéis, garantizan el aprendizaje de todos los niños y niñas, ¿no? y generan un contexto adecuado para realmente ese trabajo de máximos con todo el alumnado y esa participación de más personas en el centro, lo cual de alguna manera potencia también este desarrollo del modelo dialógico. En segundo lugar, cabe destacar, ¿no? la necesidad, también va íntimamente relacionada con toda la dinámica de la propuesta de comunidades de aprendizaje, la necesidad de generar realmente espacios de diálogo y crear espacios de diálogo en los cuales se pueda abrir debate y se pueda discutir respecto a estas dinámicas que comentaba al principio. Realmente